bajo la guianza del Espíritu Santo, y esa es la que vamos a dar en esta mañana. Amén. La santidad. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bendiga a todos los que se conectarán al video. Amén. De esta conferencia. Gloria a Dios, aleluya. Bajo el tema la santidad. Vamos a abrir en el libro de Lucas, capítulo 1, el Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículo 74. Las palabras de Zacarías, profecía de Zacarías. Amén. Lucas, capítulo 1, versículo 74. Se da bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él en todos nuestros días. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor Padre Santo, que tú pases el carbón encendido a través de mis labios, ya que yo solamente soy un instrumento, Señor. Y te pido que en esta mañana, Señor, yo te sea útil, Padre mío, para que tú le enseñes al pueblo de tu palabra y le hables al pueblo de tu palabra, Señor. Y que crezca una hambre por tu palabra y una pasión por tu palabra en el pueblo en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret atamos y reprendemos toda distracción del enemigo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Da un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Este retiro es solamente para valientes. Gloria a Dios, aleluya. Antes de pasar esto aquí, amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios me entregó esta conferencia, amén, ya que en estos tiempos, y ya mismo empezamos con lo que es la introducción, pero ya que en estos tiempos es un gran debate y un gran argumento en lo que sabemos de lo que es las redes sociales, vemos y se ha aumentado a través de las redes sociales lo que es el argumento de la santidad. Muchos ministros lamentablemente tirándose sobre este tema, argumentando y poniendo sus diferentes doctrinas, sus diferentes dogmas, sus diferentes pensamientos, sus diferentes ideas de lo que es y lo que significa la santidad. Amén. Poniendo lo que es su propio pensamiento, su propia interpretación de lo que es la santidad. Y quiero en esta mañana llegar a esa conclusión, pero basado en la palabra, no en mi pensamiento, no en lo que yo crea, bueno, aunque creo en la palabra, sino basado en la palabra, amén. Y la santidad, ya empezando en la introducción, es un tema en la vida del creyente a través de diferentes fuentes y plataformas. Verá una discusión y series de diferentes argumentos de lo que puede significar la santidad. Como dije, vamos a ver y veremos y seguiremos viendo hasta que Cristo venga, amén, y seremos llevados al cielo, aquellos que vivimos en santidad verdaderamente, como muchos se van a levantar con sus diferentes argumentos basados en su concupiscencia y preferencia, porque en estos tiempos sabemos que el hombre que no busca de Dios verdaderamente y no vive una vida en santidad verdaderamente, quiere vivir una vida bajo su concupiscencia y a su preferencia y conveniencia, amén. La gran mayoría de estos argumentos derivan de sentimientos, filosofía y preferencias humanas y no de la verdad de la palabra de Dios. En esta conferencia tocaremos puntos del fundamento de la santidad, y esto es muy importante, ya que podemos entender con plenitud lo que Dios pide de nosotros y como Dios quiere que vivamos en nuestro tiempo en la tierra. Tenemos que primero llegar ¿a qué? A la base, o sea, el fundamento de las instrucciones éticas de parte de Dios a su iglesia. O sea, cuando se refiere a ética significa comportamiento, cómo nos comportamos, que tiene mucho que ver con nosotros guardar y mantener la santidad en nosotros. Amén. Y eso es entender la santidad como fundamento.
estilo de vida y sobre todo como naturaleza divina. Antes de nosotros aplicar la santidad en nuestras vidas de una manera ética, o sea, en comportamiento, en como sabemos, en la manera de vestir, en la manera de actuar, en la manera de hablar, tenemos que primero llegar al fundamento de la santidad, porque si no llegamos al fundamento de la santidad, nunca podemos nosotros vivir una vida en santidad eficazmente. Y en vano lo vamos a hacer. Amén. Como vemos los monjes allá en China, que están separados, que están guardados, pero como no conocen lo que es la verdadera separación del mundo y quién nos manda a separarnos del mundo, ellos no viven una vida en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad viene de Dios. Y vamos a llegar ahí, no me quiero adelantar. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Ahora, quiero llegar a lo que es la santidad. ¿Qué es santidad? Gloria. Ya se fue el invierno y están llegando las moscas. Alabado sea la gloria. ¿Qué es la santidad? Amén. Definición. Y si quieren, lo que estén anotando, si tienen alguna pregunta, anótalo aparte, porque al final, si nos queda tiempo, voy a estar tomando preguntas o comentarios que quieran dar. Amén. ¿Qué es la santidad? Es una definición. Cuando buscamos la palabra santidad, te da una simple definición en la Real Academia Española. Cualidad de santo. Cuando buscamos un poquito más profundo, en otras definiciones, se refiere a la pureza, la perfección moral y la dedicación a Dios. Es lo opuesto a pecaminosidad. Amén. Que sabemos que la santidad, amén, o la cualidad de santo, cuando vemos de santo, una persona santa o la palabra santa es consagrada, pura, amén, separada del pecado. El pecado es algo contaminado, algo que no es puro, pero lo santo es puro, algo inocente, algo guardado, amén. Ahora, en la definición eclesiástica, gloria a Dios, aleluya, vemos que la palabra nos enseña, y vemos en la palabra del Señor, que la santidad es apartado o separado del pecado para Dios. Porque como dije, los monjes allá en China, que adoran al Buda y a otros, amén, ídolos y hombres, y los musulmanes, se separan de lo que ellos piensan que es el pecado, pero no es santidad, porque no es para Dios, sino es para otro Dios. O sea que no es santidad. Está bueno. Ahora, la santidad es la naturaleza de Dios. No es solamente una doctrina, no es solamente un estilo de vida, sino es la naturaleza de Dios. Y vamos a llegar a eso. Para el creyente, es el reflejo de Dios en él. Cuando vemos en Primera de Pedro, gloria, vamos a poner esto más grande. Aleluya. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Dios está diciendo, yo soy santo. Amén. Cuando vemos en Levítico, capítulo 19, versículo 2, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová nuestro Dios. O sea que Dios está mandando a ellos ser santos porque Él es santo. Tenemos que vivir una vida en santidad, separada del pecado porque Él es santo. O sea que para Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es otro sinónimo de santidad y vivir una vida santa? Ser puro. Aquel que tiene esperanza en Él, se purifica a sí mismo, porque Él es ¿qué? Porque Él es puro. Amén. Ahora vamos a lo que son las 3 razones, y vamos a quedarnos un tiempito aquí. Amén. Traté de preparar la conferencia para que me durara 1 hora, o 1 hora y 20 minutos, para dar un espacio a ustedes hacer preguntas, pero no sé, eso que quizás podemos, amén, gloria a Dios, aleluya, extendernos por cuántos minutos. Amén. O quizás ir un poquito más adelantado. Santidad como atributo de Dios. En la introducción, perdóname. Gloria a Dios. En la introducción hablamos de 3 razones. Esta es una. Santidad como atributo o
naturaleza de Dios. La santidad no comienza en el hombre, no comienza en nosotros. Dios nos hace santos y vamos a llegar ahí más adelante, pero la santidad no comienza en nosotros, la santidad comienza en Dios. Muchos describen la santidad como una doctrina y podemos enseñar lo que es la santidad, y la santidad puede ser en su manera una doctrina, en la manera ética, en comportamiento, en cómo actuamos, en cómo nos comportamos, en cómo aplicamos la santidad de Dios en nuestras vidas. Y otros como dogma de hombres. Otros dicen, no, la santidad es una dogma de hombres. Estaba en una reunión, amén, gloria a Dios, de pastores, amén, y un pastor, estábamos hablando de compartir en los cultos. Un pastor había sacado la idea de que podemos hacer un culto y venir todos los pastores. Y un pastor dio su razón de por qué eso quizá no va a funcionar. Y aunque la mitad de su argumento era cierto, porque hay mucho protagonismo en el pueblo de Dios, y esa es la verdad, es una verdad. Pero una parte que noté un poquito peculiar en lo que él dijo es porque quieren siempre hablar de cosas dogmáticas, y tenemos que nosotros unirnos en el Señor y hablar de la unidad y del amor en Cristo, porque estamos para servir a Dios, no estamos para hablar cosas dogmáticas. Amén. Hay gente que, amén, cuando se habla de la doctrina de la santidad como doctrina, lo refieren como algo dogmático, algo que no se tiene que aplicarse. Amén, que solamente quieren aceptar la santidad como naturaleza de Dios. Amén, pero no la santidad como una manera ética. ¿Por qué? Porque no lo convienen. O si lo aceptan como una manera ética, expulgan las cosas que ellos quieren aceptar y rechazan las cosas que no quieren aceptar, no quieren vivir porque no les conviene. Amén. Pero la santidad es mucho más profunda. La santidad es un atributo de Dios y aún más allá. La santidad es su esencia. No solamente su atributo, es su esencia. Él es santo. Tal como Él es amor y el amor es su esencia, también es la santidad. Porque no hay mal en Él. Él no creó el mal. Todo lo que Él creó fue bueno. Hasta el mismo Lucifer, cuando Él lo creó como, aleluya, querubín protector, lo creó bueno. Él se dañó él mismo y dañó también la humanidad. Amén. Bueno, la humanidad decidió dañarse por él. Él es santo. Cuando vemos en Isaías, capítulo 6, versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 y esto es la visión de Isaías, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vemos cómo le cantan santo, santo, santo allá en su trono. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Cuando la palabra de Dios se refiere a tinieblas, ¿se refiere a qué? A maldad, a pecado, a contaminación. Cuando se refiere a la luz, ¿se refiere a qué? A lo bueno, a lo espiritual de Dios. Por eso que dice, y os anunciamos que Dios es luz, o sea que Dios es puro. No hay maldad en Él y no hay ninguna tinieblas en Él. Describe la santidad de Dios. Si vamos en Salmos capítulo 99, versículo 9, y hay varios versículos en este capítulo que quizás usted puede anotarlo también en el versículo 1 de primera de Juan. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. O sea, escogí solamente 3 versículos bíblicos de muchos que hay que describen que Dios es santo. Hay muchos y usted puede buscarlo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Todos los versículos que digan que Dios es santo y confirman que Dios es santo. Y te van a salir un montón, porque yo lo busqué. Amén. Dice, y tal y como Dios nos creó como su imagen y semejanza, nos creó santos. Pero nuestra santidad fue quitada, fue quitada
por el pecado. Amén, dice quita por el pecado, pero quitada por el pecado. Alabado sea la gloria. Amén, excusa en nuestra humanidad. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, y aquí vamos a hacer un pit stop, gloria a Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que arrastra sobre la tierra. Hay algo que le molestó a Satanás, a Lucifer. Hay algo que le molestó al enemigo. Y era que Dios nos entregó algo a nosotros que no le había entregado a ninguna de la creación antes que nosotros. Aún los ángeles y aún los querubines. Y nos ayudan a nosotros a describir. También si buscamos, cuando usted le toque estudiar las profecías, y cada vez que un profeta de Dios dice, y se me acercó uno con semejanza de hombre, ustedes van a saber quién fue que se le acercó. ¿Por qué? Porque nosotros somos semejantes a Él. ¿Y quién es? Dios. Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Y qué puso en nosotros? Que era conforme a su imagen y semejanza. Santidad. No había pecado en nosotros. Y como no había pecado en nosotros, y solamente había santidad, ¿qué teníamos nosotros? Inmortalidad. Porque en la santidad, en la pureza, no hay muerte. Ahora, ¿qué hizo Satanás? La serpiente antigua. Cuando leen el capítulo 3, que no lo voy a leerlo ahora, que nos va a tomar tiempo. ¿Qué hizo? Engañó a Eva. Despertó una curiosidad en Eva, que es lo que lleva al hombre, aún en estos tiempos, a rebelarse en contra de Dios, la curiosidad. Pero esa es otra conferencia aparte de la epistemología. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando vemos que se despierta esta curiosidad, y la manera que le habla la serpiente, una manera astuta, ella comenzó a ver el fruto bueno para comer, después que Dios le dijo que no lo comiera. ¿Por qué? Porque iban a saber el bien y el mal. Ya ellos sabían el bien, porque ellos estaban viviendo en el bien. El problema era que ellos iban a conocer el mal. ¿Por qué? Porque iban a desobedecer. Ellos caminaban desnudos en el huerto y no sentían vergüenza, porque ellos no conocían el mal, no había mal en ellos, ellos estaban santos. Pero a ellos pecar, a ellos comer de ese fruto, desobedecer a Dios, conocieron el mal y se avergonzaron. Y desde ahí entonces, el hombre, desde ahí entonces hay muerte en el hombre. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado causa muerte, la santidad trae ¿qué? Trae vida. Ay, no me quiero adelantar. Por eso es que vamos a ver por qué Dios hizo ese plan desde el principio, para que el hombre pueda tener acceso a la vida eterna otra vez. Vamos a llegar ahí, pero no me quiero adelantar, hermano. Es que esto está bueno y una vez se adelanta. Gloria a Dios, porque la Biblia, aleluya, es tan maravillosa y tan grande. Pero mira, cuando vemos y estudiamos bien lo que pasó en el huerto de Edén, estamos viendo que el hombre pecó. Ya perdió la inmortalidad. ¿Por qué? Porque ahora conoce el mal. Y hay mal y pecado en el hombre, o sea que ya está contaminada. Y ahora al hombre contaminarse, el hombre sale de la tierra. Y el hombre es el que tiene dominio de la tierra. Al hombre contaminarse también se contamina la tierra, porque el que Dios le dio señorío sobre la tierra fue al hombre. Por eso que dice que crecieron cardos y espinos ¿de qué? Y espigos o espinos de la tierra. Amén. Igual en ese argumento para la persona que le diga que Dios creó la marihuana y creó el tabaco. Ahora tú le dices ese argumento, que la tierra fue contaminada por el pecado y de la tierra salieron cardos y espinos. Amén, ahí está. Alabado sea la gloria. Ahora hay un plan que Dios establece para traer la santidad de nuevo al hombre, porque fue contaminada en el principio a través del pecado. Ya nosotros perdimos la esencia de Dios
en espíritu. ¿Por qué? Porque ahora nacemos en pecado. Nacemos sin esa esencia de Dios. Tenemos la semejanza física de Dios, pero no tenemos la semejanza espiritual de Dios, porque ya no nacemos santos, nacemos en pecado. Gloria. Por eso que nosotros físicamente nos enfermamos y también espiritualmente, y nuestra alma y nuestras emociones están descontroladas. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado trae contaminación, o sea, también trae muerte. Gloria. Y por eso que necesitamos de este plan y de lo que voy a explicar ahora, porque si sigo hablando me voy a adelantar. Vamos para el próximo tema. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. La santidad imputada e impartida. Amén. Sí, la santidad imputada e impartida. Gloria a Dios. En el transcurso de la vida cristiana hay dos facetas. Dos facetas de santificación. Y ese es el plan que le estoy hablando a ustedes, que Dios tenía de la humanidad desde el principio. Que escogió el pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya, para que de ese pueblo saliera nuestro Salvador, gloria, y también nos dio esas celebraciones y todas esas cosas, esos mandatos que le dio el pueblo de Israel, gloria a Dios, aleluya, para que nosotros veamos en la historia el plan que Dios tenía con la humanidad completa en las instrucciones con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Cuando Jacob pelea con el ángel, Dios le pone a Israel, aquel que pelea con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, a través de su historia y aún hasta el día de hoy, ¿qué hace? Pelea con Dios. Un pueblo que fuerte de mantener, fuerte de qué, de corregir, fuerte de someter. Y lo vemos a través de la historia bíblica. Y aún también podemos decirlo en los tiempos de hoy. Porque no aceptan a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice, en cual somos procesados para alcanzar la perfecta santidad, cuando seamos traspuestos a la gloria de Dios, los cuales son las siguientes, la imputada. La transformación o santificación que Dios te atribuye en el momento de salvación, un proceso que es mediante y habilitado solo por el sacrificio de Cristo. Habían dos problemas antes de Cristo. Que para el pueblo ser santificado delante de Dios, tenían que hacer las ofrendas piatorias cada año. O sea, que tenían que hacer sacrificios continuos. Sacrificios continuos y sacrificios continuos. Ahora, ¿qué hace el sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz del Calvario? Que ya no hay que hacer sacrificio porque ya el Cordero de Dios fue inmolado y pagó el pecado de todos. Y ahora estamos en esa dispensación de la gracia, esa pausa en el tiempo de Dios. Amén. Y ahora la impartida soluciona el segundo problema. Pero vamos a llegar ahí, pero dame un break. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 22. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que le estaba hablando de vuelta de nosotros en pecado. Nacimos en pecado. Ahora, cuando recibimos esa salvación, cuando venimos al altar, en muchas ocasiones, gloria a Dios, aleluya, en muchas ocasiones he conocido historias de gente que han aceptado a Dios en su habitación y han sido salvos en su habitación, pero vienen a hacer la confesión, pero fueron salvos desde su habitación cuando se humillaron delante de Dios. Pero vinieron a confesar, a hacerlo público. Ahora, en ese instante de nosotros recibir esa salvación, que es a través del sacrificio en la cruz del Calvario, somos limpios.
instantáneamente somos limpios de todo pecado, o sea que recibimos la santidad imputada. Nos constituimos santos en el momento que recibimos esa salvación y esa transformación radical. Y es sumamente necesario esa transformación radical, porque para poder, que es la próxima, la impartida, pero no vamos a llegar ahí todavía, pero la voy a mencionar. Para poder recibir la impartida y mantener esa santidad que se nos da, tenemos que nosotros primero recibir esa santidad primero y ese cambio radical, lo que es la transformación de la mentalidad, que es la libertad mental. Porque en el pecado somos esclavos de nuestros deseos y tenemos que ser libres de nuestros deseos. Tenemos que ser libres del pecado. Tenemos que ser libres de la mentalidad del mundo, de la mentalidad de nuestra voluntad, de nuestro orgullo, de nuestro ego. Y Cristo rompe eso instantáneamente cuando somos salvos. Pero hay algo que lo sigue trabajando. Pero dame un break. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hay una razón por qué esto está en orden. Sabiduría. Tenemos que conocer a Dios. Justificación. Cuando conocemos a Dios, conocemos lo que tenemos que hacer. Somos justificados. ¿Por qué? Porque comenzamos a hacer lo que nosotros conocimos y escuchamos. Hay que temer a Dios para ser justificado. Cuando somos justificados, recibimos esa salvación. Ahí viene la justificación y ahí viene instantáneamente la santidad imputada, que nos santifica. Y en los días del fin, cuando llegue ese día de redención, la redención, cuando viene la santidad completa, y ese es el día cuando Dios nos va a llevar. Bueno, espero que hayan anotado eso. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad, déjame buscar el versículo 14 que no lo escribí ahí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Lo que le dije, el sacrificio de Jesucristo, el único sacrificio que hace falta y que hizo falta para el perdón de pecados de la humanidad. Gloria, me fui para primera de Juan. Disculpe. Amén. 10 y el 14 está aquí. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bastó con una nada más. El Cordero inmolado, Jesucristo. Amén. Ahora vamos a lo que quería llegar. Cuando recibimos esa santidad imputada, o sea, esa santidad instantánea, a la manera que somos salvos, dice, la santidad impartida es la obra continua del Espíritu Santo en el creyente. La continuidad de la transformación y santificación del creyente que fue salvo por Cristo requiere redención, rendición, obediencia, involucra lucha espiritual y produce fruto visible. Aleluya, esta es la buena. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, cuando somos salvos instantáneamente, que es la imputada, recibimos a Cristo, somos santificados por Cristo, a la manera de nosotros confesar a Dios y somos salvos. Ahora viene la solución de lo que le dije que era el problema número 2 del Antiguo Testamento. El problema número 1 era que tenían que haber sacrificios y sacrificios y sacrificios. Jesucristo trajo la solución del continuo sacrificio. Ya no tiene que haber más sacrificios después de Él. Ahora, Él siempre
hacer los sacrificios, que no podían mantener esa santidad, que tenían que siempre hacer esos sacrificios, ahí era el problema número 2. Y la solución del problema número 2 era el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayuda a mantener esa santidad. Gloria. Santo, y es también la obra continua del Espíritu Santo. O sea, que además de ser santificado instantáneamente, entramos en un proceso de santificación en nuestra vida cristiana. Porque podemos aceptar a Dios y ser salvos, y Dios coge nuestros pecados y los echa a la profundidad de la mar. Somos limpios de nuestros pecados. Pero quedan las actitudes. Gloria. Quedan las malas mañas. Quedan a veces nosotros soltar esa voluntad de nosotros. Amén. A veces queda, gloria a Dios, aleluya, la vanidad. Gente a veces que se convierte, pero se quedan con esas modas y tienen que luchar con eso. El Espíritu Santo está obrando. Gloria a Dios, aleluya. Y esa es esa obra continua. Que fuiste perdonado y limpio de tus pecados al momento de salvación, pero ahora toca un proceso de santificación y transformación en tu vida. Que Dios va limpiándote. Y vamos a leer mientras hablamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación, y sigue hablando de todos los pecados. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno. Aquí bastante, y había más versículos bíblicos. Yo escogí los más que estaban un poquito más cercanos. Gloria a Dios, aleluya. En Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hacer morir pues lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue hablando ahí de pecados que tenemos que nosotros dejar. Gloria a Dios, aleluya. Y ya mismo vamos a entrar a lo que nos quita y el proceso de este proceso de santificación y transformación en nosotros, que es parte de la santidad impartida a través del Espíritu Santo. Porque nosotros, cuando recibimos a Dios y nos sometemos y nos rendimos ante la voluntad de Dios y del Espíritu Santo, y somos transformados, y somos limpiados y santificados de nuestras malas mañas, de nuestros deseos, gloria, de nuestra voluntad, hay algo que se nota de esa transformación. Se nota ese cambio. Ya las actitudes que tú tenías antes ya no las tienes. Gloria a Dios. Ya las malas mañas que tú hacías ya no las tienes. ¿Ahora qué? Ahora se te nota esa santidad. Además de la vestimenta. Y es aún más importante que eso. ¿Y qué es? El fruto. Eso es lo que nos demuestra y demuestra aún a los hombres la santidad de Dios en tu vida. Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y sigue.
mansedumbre, templanza. Y esos son los frutos que nosotros demostramos. ¿Qué dice Jesús? Por su fruto los conoceréis. Y el árbol que no dé buen fruto será ¿qué? Cortado y echado ¿dónde? Al fuego. El fruto es importante, porque esa es la señal de la santidad de Dios en nosotros. Si no tenemos fruto, no estamos viviendo en santidad. Gloria. Por más diferente que te veas al mundo. Bueno, continuamos. Gloria a Dios. Padre, me fijé ahora que la A se quedó en el medio. Bueno, gloria a Dios. La santidad, separación del mundo y pecado. O sea, estilo de vida. Ahora vamos a entrar a eso. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la fuerte. Esta es la más dolorosa. Esta es la más difícil. Las Sagradas Escrituras nos presenta la santidad no como algo ocasional, sino como una manera constante de vivir. Cuando vemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, dice, sino, en 1 de Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como el que anduvo. Estas son las instrucciones. Ahora estamos hablando de lo que es la santidad en doctrina, porque son las enseñanzas y las instrucciones que Dios nos da para andar separados del mundo y el pecado, aplicando la santidad como nuestro estilo de vida. No hay excepciones. Tenemos que vivir santos, no hay excepciones. Y todas las etapas de nuestras vidas, circunstancias, lugares y aún en pensamiento, palabras y acciones, una verdadera santidad aplicada cuando morimos y renunciamos al pecado y nuestra ¿qué? Concupiscencia. Hacer morir, Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, paseos desordenados, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Lo leí la otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Hay que hacer morir lo terrenal. Hay gente que no le gusta. Es lo más difícil que se le hace al ser humano hacer. Y más en estos tiempos, tanto entretenimiento que hay. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Hay gente que han tenido ese sentir, que Dios le dice, apaga el juego de pelota y ponte a orar. Vas a apagar el juego de pelota y vas a orar. Ya, Padre. Eso dio duro. Eso dio duro. Gloria a Dios, le tiré esas 100 millas por hora. Mira, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que viviréis. O sea que cuando nosotros vivimos una vida en la carne, o sea, en pecado, lo que le hablé, vamos a morir. Espiritualmente vamos a estar muertos. Y en el día del fin, también vamos a morir eternamente. Pero los que viven por el Espíritu, o sea, los que viven en santidad, separados del pecado, rechazando las obras de la carne, viviendo en el Espíritu, demostrando el fruto del Espíritu, son aquellos que van a vivir espiritualmente y en el día del fin tendrán la vida eterna. Nada más simple que eso. Gloria a Dios, lo difícil es hacerlo. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. La fornicación, la avaricia, ni debería estar en sus conversaciones. Ay, Dios mío. Por ahí cae mucho en las conversaciones que no convienen.
Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que nosotros, y aún Pablo nos manda a evitar a tales personas, que son murmuradores, que son ávaros, que se aman a sí mismos. ¿Por qué? Porque si no nos evita, y eso no significa odiarlo, no significa rechazarlo, sino evitarlo. Te bendiga, varón, amén, ¿no? Sigue por tu camino. Porque si no los evita y hace conversación con ellos, entramos en una conversación que no nos conviene. Y esa conversación puede llevar a una murmuración. Esa conversación puede llevar, gloria a Dios, a hablar y planear y hacer planificaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya. O puede ser simplemente que son dos hermanos cristianos, una hora hablando de su jugador favorito y no hablan nada de la palabra ni de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Que si aquel tiene una temporada terrible, que si aquel tiene los números más altos que aquel, que si esto y si lo otro, y no hablaron nada de la palabra. Nada de Cristo en su conversación. ¿Por qué? Porque su mente está metido más en el mundo y en las cosas del mundo, en las cosas de Dios. Por ahí viene el mundial de fútbol. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios, no debería decir esto, pero yo creo que van a hacer mucho ruido los vecinos ahora. Gloria a Dios, aleluya. Que a ellos les gustan el fútbol. Gloria a Dios. Cuando estábamos en Honduras, creo que era en la guagua, estaban los jóvenes de atrás hablando del mundial. Que si no, ya han vendido tantos millones de boletos para ese mundial, que si esto y si lo otro. Gloria a Dios, aleluya, como la gente van gastando miles, gastando todos sus ahorros para ver a su país jugar en un partido. Pero no vienen a la iglesia de gratis. Gloria a Dios, aleluya. Estar 2 horas. Si el juego llega a 2 horas en un estadio, le gastaste $2,000 para unos asientos que casi que ven los jugadores como si fueran hormigas. Gloria a Dios, aleluya, para gritar a todo volumen y ver a gente ahí peleando. Quizás también tú te pones a pelear con uno ahí también y te fuiste de comunión. Gloria a Dios, aleluya. Para la iglesia, ay, tengo una gripe, estoy un poquito mongo. Gloria, no puedo ir a la iglesia hoy. Santo Dios, aleluya. Y la iglesia es de gratis. Gloria a Dios, aleluya, pero cuesta más. Alaba, porque cuesta la carne. Bueno, vamos a seguir. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, separarse del mundo es una de las cosas más difíciles de adoptar a nuestro diario vivir. Hermano, es así, es difícil. Amén. Aún así, es sumamente necesario para mantener la santidad en nuestras vidas. Es difícil dejar lo que nos gusta, lo que nos entretiene. Gloria. Qué difícil es dejar las cosas que nos entretienen, hermano. Gloria. Y me incluyo, porque es difícil. Esto es para valientes. Pero por eso está el Espíritu Santo. Pero ahora el problema es cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo y tú lo ignoras. Apaga el juego, apaga la película, apaga la serie. Hermano, la pastora, ella le gusta ver los de estos de cocina. Y hermano, desde que yo fui para casa y lo estaba viendo, me entretuvo, hermano. Y hermano, yo en el celular, a mí me estaba saliendo en Facebook, creo que era, yo no sé cómo Facebook sabía que yo fui a ver un torneo de cocina en qué mismo ahí. Y me estaba saliendo, pero cosas de cocina, cocinando los steaks, cocinando de esta manera y lo otro. Hermano, yo metido viendo eso, viendo cómo estaban cocinando un steak, cómo hacían esto, enseñándote cómo hacer el grill, que si esto y si lo otro. Hermano, cuando vi la hora, 2 horas metido viendo eso yo.
2 horas se me fue. Y no me di cuenta. Para que tú veas lo que hace el entretenimiento. Y algo sano, viendo cosas de cocina, como cocinar. Amén, para que la sierva coma bien. Hacerle algo bien a la sierva. Alabado sea la gloria. Pero lo que hace el entretenimiento de estos tiempos, hermano, y hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber poner límites. Y saber cuándo parar, cuándo abstenerse. Amén. Y saber cómo bregar la situación. Cuando una persona ya no sabe bregar y es una adicta, ya tú tienes que cortarlo. Mejor cierre Facebook. O el Instagram, lo que use, ciérralo. Porque si no te sabes controlar, mejor ciérralo, porque te va a robar mucho tiempo. Amén. Y eso se llama tiempo de ocio, pero esa es otra conferencia aparte. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 12. Amén. Versículo 2. Dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estoy leyendo todos los versículos bíblicos para que usted se alimente de esta palabra. Gloria. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En la radio estamos predicando bajo el tema, son mentirosos. Los judíos decían, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham. Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque él es homicida y también es mentiroso. Y estamos bajo el tema, son mentirosos. Hay gente que dicen que tienen el amor de Dios. Muchos ministros que se han levantado, no, que se predicamos el amor de Dios, que se predicamos que Cristo es amor, que si nosotros somos los que tenemos el amor de Dios, y no esos legalistas que predican la sana doctrina, pero meten el mundo dentro de la iglesia. Y el que tiene amistad del mundo no tiene amor del Padre. El amor del Padre no está en él. Son mentirosos, no tienen el amor de Cristo, nada. Gloria. Santo Dios, son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque son amigos del mundo. Gloria. Otra cosa que tengo que cortar. Dios mío, cada vez que veo que me pasa un video de estos ministros aberrantes, los corto, los quito. Hermano, porque uno se queda y se frustra. Se frustra, hermano. Humanamente uno se frustra. No, que si no somos... Ahora, esta iglesia bien famosa, Transformation Church, con Mike Todd, no sé si lo han escuchado, un moreno, con el pelo, y se viste de Louis Vuitton, de Coach, de Gucci, Gloria, y hace muchas cosas aberrantes. El año pasado, durante la Pascua, Easter, ellos hicieron en su iglesia como una dramatización, pero eso era como un show. Amén, de la crucifixión de Cristo. Eso se veía lo más diabólico que había en el mundo. Dios mío. Y uno ve estas cosas y después ve como ellos se atreven a decir que ellos son los que tienen el amor de Dios. Y son los que predican el amor de Dios. Y son los que imparten el amor de Dios. Le preguntaron, ¿tú aceptas a los transgéneros, a los trans en tu iglesia? Él predicando, diciendo, no, que si me preguntan que si yo acepto trans en mi iglesia, y yo le digo, no, yo no sé. Trans está en la palabra transformación. Ay, mi madre, Señor Jesús. Locos. Gente siguiendo locos. Hermano, y el Copland no sé cómo se llama el primer, se me olvida. Gloria a Dios, aleluya. Kenneth Copeland, ¿verdad? Kenneth Copeland, un hijo del diablo, un loco también. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, haciendo pactos de sangre. Como está el mundo siguiendo a estos locos y son billonarios, tienen aviones, tienen mansiones.
Pero es que el mundo también está confundido porque tienen la mente esclavizada y cauterizada. Hermanos que se creen que son sabios, pero es su propia opinión y no es la verdad de Cristo. Amén. Y son enemigos del Padre y enemigos de Dios. Pero el mundo lo tiene como si fueran amigos de Dios. Pero son mentirosos. No viven la santidad de Dios. Aleluya. Estamos viviendo en un mundo que quiere hacer amistad con el mundo. Una iglesia que quieren hacer amistad con el mundo. En vez de separarse, como dice la palabra, quieren aceptarlo. Ahora tenemos reggaetón cristiano. La nueva era del reggaetón cristiano. La nueva era del drill cristiano. Dios mío, en Nueva York hay uno que me tiene loco, Dios mío. Yo en Instagram tú le das la X para que no te salga esos posts y me sigue saliendo. Señor, reprenda el diablo. Gloria. Santo Jesús. Hermano, ahora tenemos uno que se cree Bad Bunny. Coge los samples de Bad Bunny, las canciones de Bad Bunny y le pone letras cristianas. Y pone su voz como la de Bad Bunny. Señor, reprenda a Satanás. Otro, dembow cristiano. Dios mío, tantos locos hay. Aleluya. Haciendo amistad con el mundo. Uno sale haciendo salsa cristiano. Muchos locos que hay, mira, no va a seguir, vamos. Gloria a Jesús. Es sumamente vital. Nos quedamos en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la mitad del mundo, y seguimos, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye. Él le estaba haciendo una pregunta. Esta es una pregunta. ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Almas adúlteras. O sea, tras que son mentirosos, tras que son enemigos de Dios, son almas adúlteras. ¿Por qué? Porque han mezclado lo santo con lo profano. Gloria. En vez de servir y ser la novia de Cristo, fueron y adulteraron con el mundo. Aleluya. Santo Jesús. Pero ¿sabes qué? Yo estaba leyendo, no me acuerdo el versículo exacto, el capítulo exacto, pero estaba leyendo Jeremías. Cuando Jeremías le estaba hablando al pueblo de Israel. Y Dios le dijo que dijera: ustedes son peores que las rameras, porque las rameras se venden. Ustedes se dieron de gratis. Yo leí ese día. La palabra me sorprende todos los días. Dios le dice al pueblo: ustedes son peores que las rameras. Y lo pueden buscar. Porque las rameras reciben un precio por su fornicación y su adulterio. Pero ustedes se han dado de gratis. Hay gente que van al mundo y no reciben nada a cambio. Reciben miseria, reciben depresión, pensamiento de suicidio. Pero cuando estaban aquí estaban bien. Pero se dejaron engañar. Y ahora están esclavizados. Y no están recibiendo nada del mundo. Y no estoy llamando a ramera a nadie. Estoy hablando la palabra de Dios. Amén, no se confundan. Amén. Ahora, seguimos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Hay que tener cuidado las cosas que tocamos y metemos a nuestro hogar. Esa es otra. Que a veces queremos ser buenos y bondadosos y más buenos que Dios y recibirle todo a todo el mundo. No se recibe todo a todo el mundo. Hay que saber discernir. Amén. Y hay que tener ese discernimiento de espíritu. Una del trabajo ahí le regaló una falda. Una impía le regaló una falda a mi esposa. Y mi esposa sintió botarla. Ella me decía en el carro: yo no sé, pero esa falda yo siento algo raro. Y después, bótala. Y ella me dice: no, pero es que está linda, pero siento algo raro. No, bótala, por más linda que sea, bótala, siento algo raro. Amor, el Espíritu Santo, bótala. Sin miedo. Gloria.
porque podemos meter cosas en el hogar que pueden traer maldición, pueden traer espíritus contrarios y pueden traer pesadez en el hogar cuando es tiempo de orar. Y después estamos batallando, orando y batallando. Pero ¿qué es esta pesadez? ¿Pero qué? Y estos espíritus y esto que se siente. El regalito que te dio la hermanita. El regalito que te dio la abejita de la esquina. Que te dio la vecina. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, pero tengo, y perdón la expresión, pero tengo una diarrea que me está matando. La comida que te dio fulano de tal. Gloria. A mí, varón, a mí en Honduras me mató una baleada. Caí 2 semanas, gloria a Dios, con diarrea. Perdona la expresión, me quedé deshidratado, me quedé seco. Gloria a Dios, aleluya. No podía comer nada, estaba comiendo lechuga. Gloria. Santo. Hay que tener cuidado lo que uno come y orar siempre. Aleluya. Es sumamente vital. Vital significa importante. Sumamente importante. Que el creyente que procura vivir una vida santa, separarse de lo que no proviene de Dios. Separarse del mundo también implica rechazar las modas de ella. Segunda de Pedro capítulo 2, Primera Timoteo capítulo 2 versículo 9 al 10. Asimismo, las mujeres, pero en estos tiempos los hombres también, alaba, se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perla, ni vestido. Digo hombres también porque en estos tiempos, bueno, ya saben, no tengo que dar mucha explicación. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 3. Vuestro atavio no sea el externo de peltanos ostentosos, ni adornos, ni oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, ese es un buen argumento para aquellos que dicen, no, pero yo me voy a quedar desarreglado. Tengo que arreglarme. Gloria, procura que tu corazón esté más arreglado que tu exterior. Alaba. Amén. Bueno, seguimos. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Hermano, antes de explicar este versículo, tengo una anécdota. Hace 2 días trabajo en la escuela en Brentford High. Y estamos ahí en la clase de historia. Y a mí me cae bien mucho ese profesor. Él era 20 años, unos años agente federal y también era policía. Y él, a veces al final de la clase, pues él a veces enseña videos que son medio chistosos para que se rían los estudiantes. Me cae bien el Señor. Y él pone un video, amén, están en una corte, en un juez, y el abogado perdió el control con la jueza y comenzó a gritarle a la jueza. El abogado. Y tras que estaba haciendo eso, también se enredó a pelear con el otro abogado, porque ese abogado perdió el control. Pero la cosa es que yo estoy viendo este video y está este personaje varonil, digo yo varonil porque así se veía, varonil. Bueno, le explico. Este hombre varonil le está hablando y yo le escucho la voz y también estoy viendo su manera de expresarse y su actitud. Pues yo en mi mente, yo asumo, yo digo, no, pues esto es un hombre afeminado. Este es un hombre, quizás un abogado gay. Digo yo, por la manera que estaba hablando, pero se parecía a un hombre, solo que se parecía a un hombre afeminado. Pero cuando yo le pregunto, y este abogado es, y se lo pregunto a él, es de confianza, y este abogado él es gay, porque se parece que es gay. Y él me dice, no, es trans. ¿Puede creer eso? Esa era una mujer con barba, estoy diciendo barba completa.
Gloria a Dios. Y perdió el control. Y cuando vieron los de seguridad, comenzó a gritar, ¡ah! ¡Ah! Loco, loco, una persona endemoniada. Y, y lo que me hizo reír fue que, el profesor es impío. Él le dijo, ¿tú ves? Es un problema mental. Se escucha como un demonio. Hermano, pero hasta donde ha llegado los transgéneros en estos tiempos. Gloria a Dios, aleluya. Y eso de cambiarse las hormonas, y ahora quieren, y eso de que dejan ahora a los niños escoger. Señor, reprenda el diablo, vamos a seguir. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y cual no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, hay gente que dicen y vienen con argumentos, y nos quedan 20 minutos y ya vamos a terminar. Vienen con argumentos, pero esta corbata es del mundo, esta camisa es del mundo. Te quedarás en nu. Porque si no puedes vestirte las ropas del mundo, ¿qué te vas a vestir? Modas. Es la palabra clave. Modas del mundo. Muchas de estas modas, y aún las modas de los hombres, y los estilistas son hombres homosexuales. La mayoría de ellos son hombres homosexuales y mujeres. Amén. Por eso que nosotros tenemos que buscar y vestir, como dice la Biblia, con pudor y que modestia. Pudor y modestia. Eso no significa vestirse como tú sabes, como un cualquiera. Porque te puedes vestir bien, pero guardar la modestia. Amén. Y eso es una de las cosas que se ve hoy en día, que muchos están atacando lo que es la modestia. Y han cambiado la definición de modestia. Ahora la modestia es enseñar piernas. La modestia también en los hombres enseñar todos los músculos. Y vestirse ahí con un, nosotros le decíamos un white beater, pero es like a tank top. Gloria a Dios, aleluya. Y andar por ahí con corto en el white beater, enseñando los músculos. ¿Entiendes? Eso no es modestia. Y han cambiado la palabra modestia. Ahora cuando se ponen gabán, se ponen unos Jordan con el gabán. Yo nunca he visto eso, me voy a hacer de loco, pero eso es modestia para la gente ahora. Yo vi una vez en una boda, gabanao. Tú lo ves pasando desde la banca y tú lo ves, el hombre está vestido bien, pero cuando ves en el pasillo que le ves los tenis, tenía unos ribos con la lengua del zapato bien gorda, así por encimita. Ay, padre. Pero han cambiado la definición de lo que es modestia. Ya la gente no viste modestamente y con pudor. Amén. Se visten de otra manera, pero le dicen modestia y pudor. Y lamentablemente no es así, pero el mundo ha cambiado de definición. Pero nosotros seguimos a Dios y al Espíritu Santo. Amén. Vamos a llegar a la conclusión, hermano. Amén. Antes de leer la conclusión, quiero darle espacio a alguna pregunta que tengan, comentarios. Amén. A los que piensan una pregunta, si tienen una pregunta o un comentario, pues vamos a leer la conclusión. Amén. Y le doy otra oportunidad después. Amén. La santidad en la vida del creyente es lo más importante. Esto demuestra nuestra humildad, si verdaderamente amamos a Dios y si somos capaces de cumplir los requisitos para alcanzar la vida eterna. No podemos vivir en lo que no fuimos creados para vivir. No fuimos creados para pecar. Fuimos creados santos. Tenemos que vivir una vida que es santa. Bueno, el pecado viene de Satanás y trae muerte, pero la santidad de Dios trae vida y vida eterna. La serpiente hizo que Eva quebrantara esa santidad, lo cual hizo que el pecado reinara sobre la humanidad, pero Cristo dio su vida para que a través de él podamos ser santificados, o sea, limpios de ese pecado. Y nos dejó el Espíritu Santo como ayuda para seguir en ese proceso de transformación y mantenimiento de la santidad que nos entrega el día que le confesamos. Cuando somos pasados por ese proceso,
día a día de santificación a través del Espíritu Santo, producimos el fruto, lo cual es testimonio para los hombres del poder transformador de Dios, y pueden ver el reflejo de Dios en nosotros. O sea, pueden ver la santidad en nosotros porque Dios es santo. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta o comentario? Hermana Taicha. Taicha, perdón, ¿verdad? Taicha. Yo siempre digo Taicha. Taicha. Amén. ¿Es un comentario? Una pregunta, dale. Amén. Vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Amén. Cuando vivimos en el Espíritu, también caminamos en el Espíritu. Hay una similitud y también una diferencia. Cuando en la palabra de Dios habla del Espíritu, tenemos que ver lo que es el contexto de la palabra, porque puede hablar también de nuestro espíritu, lo cual es nuestra mentalidad. Pero también puede hablar del Espíritu, el Espíritu Santo, nosotros cuando lo recibimos. Y cuando andamos conforme al Espíritu, caminamos en el, ¿cómo otra vez? Para no decirlo mal. Caminamos conforme al Espíritu. Exacto. Cuando se vive en el Espíritu, o sea, cuando se vive en santidad, porque el Espíritu Santo es santo, porque a veces cuando se le refiere también a Dios en la palabra, se le refiere como el santo de Israel, el santo, el santo, el santo. Y también cuando se refiere al Espíritu Santo, cuando dice en el Espíritu, se está refiriendo a los santos. Amén. En la primera está hablando cuando vivimos en el Espíritu. En espíritu. Exacto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Todo lo que Él nos diga y todo lo que Él nos mande, tenemos que hacer. Porque cuando vivimos por Él, hacemos todo lo que Él nos manda hacer. Amén. Es lo mismo. Tenemos que ver el contexto porque también se refiere a lo que es la santidad. Cuando se refiere a espíritu, se refiere a santidad, lo bueno y lo que no es pecado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Amén. Cerramos el espacio. Amén. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios ha sido bueno. Esto es una conferencia que Dios puso en mi corazón porque es bien importante. Y sentí la importancia en mí de saber y conocer y entender en profundidad lo que era la santidad. Porque nosotros somos defensores de la fe. Y como somos defensores de la fe, somos defensores de la palabra. Y como somos defensores de la palabra, somos defensores de la santidad. Y para defender algo tenemos que entenderlo por completo. Por eso es bien importante y por eso lo vi y lo sentí. Dios me lo hizo sentir importante. Nosotros como iglesia saber y conocer y entender lo que es la santidad en su profundidad y en todas sus etapas y facetas. Porque no podemos defender algo o vivir algo que no entendemos completamente. Amén. 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 Y gracias a todos. Amén. Los que están aquí, los que pues prestaron su oído para escuchar esta palabra, los que han aceptado esta palabra, oramos y le pedimos a Dios que esta palabra les sea útil para su diario vivir y que lo puedan aplicar a sus vidas y también lo puedan usar, amén, como enseñanza a otros también. Amén, que eso es el plan, ese es el enfoque. Amén, y le damos gracias totalmente a Dios y también al presidente Jonathan, gloria por esta oportunidad, se está preparando, que él tiene la dinámica, gloria a Dios por esta oportunidad, por dejarse dirigir por el Espíritu Santo, y sabemos que Dios se va a seguir glorificando en el día de hoy, vamos a aprender mucho más, y Dios nos va a tocarnos, también el predicador, amén, Dios lo va a usarlo de manera especial, y Dios nos va a hablar, y vamos a salir transformados de aquí.
Lo sé porque cuando nos disponemos en nuestro corazón servir a Dios y entregarnos a Dios y someternos en retiro, en ayuno y separarnos en este momento de sacrificio, Dios hace algo. Hace algo. Rompe, quebranta, transforma, santifica. Algo va a hacer Dios. Contestar una petición, hacer un milagro. Que tú aprendas algo nuevo. Algo va a hacer Dios cuando nos disponemos a sacrificarnos en humillación delante de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por estos hermanos. Gracias, Señor, Padre mío, porque tú me usaste como instrumento, Señor. Gracias, Señor, Padre mío, por hacerme útil, Padre Santo, Dios, un instrumento útil en este precioso momento, en este precioso lugar, Señor. Te pido, Señor, Padre Santo, Dios, aleluya, que tú te sigas glorificando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y que podamos atesorar esta palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Padre mío, me rindo ante tu presencia y te doy gracias, Señor, Padre Santo, porque tú nos has hablado y tú nos has enseñado de tu palabra, Señor, Padre mío. Te pedimos, Señor, Padre Santo, que tú nos sigas usando a cada uno de nosotros como instrumentos útiles para enseñar, para predicar y para dar testimonio de tu evangelio, de tu poder, de tu amor y de tus milagros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, da un aplauso a Rey de Reyes y Señor de Señores.